¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida está en caos? Que a pesar de tus esfuerzos, las puertas no se abren, los sueños parecen inalcanzables y las dificultades nunca terminan. ¿Te has preguntado alguna vez si hay algo más allá de tus propios esfuerzos, algo que pueda transformar esa realidad tan difícil? Si te dijera que hay algo capaz de cambiar tu vida, algo que pocos entienden pero que tiene el poder de mover montañas, ¿te atreverías a creerlo? Y si te dijera que la fe es ese poder, esa fuerza que puede transformar tu realidad, sanar tu corazón, restaurar tus sueños y abrir puertas que nunca imaginaste, ¿te atreverías a dar ese paso? La fe no es solo una creencia religiosa, ni una palabra que se usa en momentos de desesperación. Es una fuerza dinámica y viva, algo que puede cambiarlo todo. La fe es un regalo divino que tenemos a nuestra disposición y su poder es capaz de transformar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestra propia perspectiva de vida. Imagina por un momento que tu vida se llena de esperanza, paz y propósito, no porque las circunstancias sean perfectas, sino porque confías en que Dios tiene el control. ¿Te imaginas enfrentar las pruebas con la certeza de que hay un propósito divino detrás de todo, incluso cuando las cosas no van como esperabas? La fe te permite caminar con seguridad y confianza en la promesa de que Dios está contigo, sin importar lo que enfrentes. Te invita a dejar de mirar las dificultades como algo insuperable y a verlas como oportunidades para que Él se revele en tu vida. ¿Pero qué es la fe? ¿Cómo la entendemos? La fe no es un concepto abstracto ni algo que simplemente se dice, sino que es una realidad profunda que debemos vivir. En Hebreos 11:1, la Biblia nos define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de que, aunque no puedas ver cómo será el mañana, confías en que Dios tiene el control. Es creer que, aunque todo parezca estar en caos, Él tiene un plan perfecto que no se puede comparar con lo que tu vista humana alcanza a comprender. Hoy quiero hablarte sobre el poder de la fe, cómo esta fe transformadora puede cambiar tu vida en lo más profundo. A lo largo de este video, quiero que descubras cómo puedes activar esa fe en tu vida, cómo puedes usarla para afrontar los desafíos y cómo esta fe puede producir cambios sobrenaturales. La fe no es algo que solo pertenece a algunas personas especiales o a aquellos que se sienten santos. La fe está al alcance de todos. Y cuando aprendemos a caminar en ella, vemos cómo Dios mueve su mano a nuestro favor. Quiero compartir contigo historias bíblicas poderosas que demuestran cómo la fe de hombres y mujeres comunes, cuando se pone en acción, trae resultados extraordinarios. Veremos cómo personas como Abraham, Moisés, David y muchos otros enfrentaron grandes adversidades, pero su fe en un Dios todopoderoso les permitió superar lo imposible. La fe no es solo creer en lo que no vemos, sino confiar en que Dios actúa en lo que no entendemos. Pero este viaje no se trata solo de entender el poder de la fe en teoría. El objetivo es que al final de este video puedas aplicar ese conocimiento de manera práctica. Tu fe tiene el poder de transformar tu vida hoy mismo. No es solo un concepto, sino una herramienta activa y poderosa que te permite enfrentar cada situación de tu vida con valentía y esperanza. Te invito a abrir tu corazón a lo que Dios quiere revelarte hoy y permitir que tu fe se active de manera sobrenatural. Imagina vivir cada día con la seguridad de que, aunque no puedas ver todo lo que está por venir, confías plenamente en que Dios tiene el control de cada detalle. ¿Estás listo para experimentar ese poder en tu vida? Si es así, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir en este video
puede cambiar tu forma de ver la vida, de orar y de vivir cada día. Antes de empezar, te invito a hacer algo muy importante. Comenta con la frase poder en la fe en los comentarios. Esto no solo es un gesto simbólico, sino un compromiso contigo mismo para activar tu fe a partir de este momento. Además, al darle me gusta y compartir este video, estarás permitiendo que más personas que necesitan esta revelación de fe puedan llegar a este mensaje. Así, estarás colaborando en la expansión de la palabra de Dios. Y eso es un acto de obediencia y gratitud. Mientras ves este video, quiero que pienses en todo lo que te gustaría que la fe transformara en tu vida. ¿Hay áreas donde necesitas un milagro? ¿Hay puertas que te parecen cerradas y crees que no tienes la fuerza para abrirlas? Yo quiero que sepas que con fe todo es posible. Y cuando la fe se combina con la acción, los resultados son sorprendentes. Ahora que estamos listos para comenzar, quiero que sepas que esto no es solo un estudio bíblico. Este es un mensaje vivo, uno que tiene el poder de transformar no solo tus pensamientos, sino toda tu vida. Al finalizar este video, tu fe será más fuerte, más activa y más capaz de recibir lo que Dios tiene preparado para ti. En Mateo 17:20, Jesús les dice a sus discípulos: porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta declaración de Jesús es poderosa, no solo porque muestra el alcance de lo que la fe puede lograr, sino porque también nos muestra la importancia de tener fe, incluso si parece ser pequeña. Jesús usó la imagen de un grano de mostaza para ilustrar cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande cuando se coloca en las manos de Dios. Pero, ¿qué significa realmente tener una fe como un grano de mostaza? En primer lugar, debemos entender que la fe no se mide por su tamaño, sino por la confianza y la disposición para creer en el poder de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desafiar nuestra fe. En este versículo Jesús nos muestra que la fe no se trata de tener una cantidad enorme, sino de tener la certeza de que, aunque nuestra fe sea pequeña, Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de ella. Este versículo nos enseña una lección vital. La fe no es algo que se mide por lo grande que sea, sino por lo grande que es el Dios en el que creemos. Jesús les dijo a sus discípulos que si tenían fe, aunque fuera pequeña, podrían hacer cosas que parecerían imposibles. Sin embargo, muchos de nosotros luchamos con la idea de tener fe en momentos de duda o dificultades, y es aquí donde la fe activa se vuelve tan crucial. Jesús, al hablarles sobre la fe que mueve montañas, estaba transmitiendo un mensaje profundo. En nuestra vida diaria enfrentamos montañas, problemas, dificultades, enfermedades, desafíos emocionales, espirituales y físicos. Estos montes parecen enormes y casi imposibles de mover. Sin embargo, Jesús nos asegura que, con fe, aunque sea mínima, esas montañas pueden ser desplazadas. La fe no se trata de eliminar todas las dificultades, sino de confiar en que Dios tiene el poder para transformarlas. Cuando los discípulos le preguntaron por qué no podían sanar a un joven poseído, Jesús les respondió: por vuestra poca fe. Mateo 17, 19, 20. Esta respuesta revela que la fe es un factor determinante en los milagros. La fe tiene el poder de hacer lo imposible posible. Sin embargo, la falta de fe puede ser un obstáculo para recibir la intervención de Dios en nuestras vidas. A menudo, no experimentamos el poder de Dios porque no confiamos plenamente en Él para intervenir de manera poderosa. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida cotidiana? La clave es aprender a cultivar una fe activa, una fe que se demuestra no solo en lo que decimos,
sino en lo que hacemos. La fe activa se manifiesta en nuestra obediencia a Dios, en nuestra disposición para esperar en su tiempo y en nuestra confianza en que Él está trabajando, incluso cuando no podemos ver resultados inmediatos. La fe también requiere un acto de voluntad. No podemos simplemente esperar que la fe venga de manera automática. Es un proceso que implica dedicación y acción. En 2 Corintios 5:7, Pablo nos recuerda, porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que aunque no siempre entendamos el cómo y el cuándo, debemos caminar en fe, creyendo que Dios está guiándonos hacia su propósito divino. La fe que mueve montañas no se limita a lo que pedimos en oración, sino que también se demuestra en la forma en que enfrentamos las pruebas. Cuando enfrentamos una dificultad, la fe es lo que nos impulsa a seguir adelante, sabiendo que, aunque la montaña parezca imposible de mover, Dios es más grande que cualquier desafío. La fe no es solo una palabra que pronunciamos, sino una actitud que debemos mantener a lo largo de toda nuestra vida. Un gran ejemplo de esta fe activa la encontramos en la historia de Abraham, quien, a pesar de la promesa de un hijo en su vejez, creyó en el poder de Dios para cumplir lo que había prometido. En Romanos 4, 18, 21 se nos dice que él creyó en esperanza contra esperanza y no dudó en la promesa de Dios, sino que fue fortalecido en fe, dando gloria a Dios. Abraham tuvo una fe que no se rindió, incluso cuando las circunstancias parecían decir lo contrario. Su fe no solo lo llevó a la obediencia, sino que también produjo resultados sobrenaturales. Su hijo Isaac. La fe que mueve montañas es una fe inquebrantable, que sigue adelante a pesar de las dudas y de las dificultades. Es una fe que confía en Dios más que en lo que vemos. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, esa fe activa permite que Él obre de manera extraordinaria en nuestras vidas. Jesús nos dice que todo es posible para el que cree. La clave es confiar en Él, incluso cuando las circunstancias nos digan lo contrario. Uno de los aspectos más asombrosos de la fe es su capacidad para hacer lo imposible posible. La Biblia está llena de relatos donde la fe de individuos permitió que Dios realizara milagros extraordinarios que cambiaron no solo sus vidas, sino también la historia. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, se acercó a aquellos que tenían fe, y a través de esa fe, Dios obró lo impensable. Los milagros de Jesús no solo eran actos de poder, sino también de enseñanza, mostrando que la fe tenía el poder de abrir las puertas de lo sobrenatural. En Mateo 9, 27, 30 se relata cómo 2 ciegos se acercaron a Jesús pidiéndole sanidad. ¿Creéis que puedo hacer esto?, les preguntó Jesús, y ellos respondieron, sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo, hágase en vosotros conforme a vuestra fe. El resultado fue que los ciegos fueron sanados. Jesús hizo el milagro, pero fue su fe lo que abrió el camino para que esto sucediera. Jesús no solo los sanó físicamente, sino que también mostró que la fe activa de los creyentes es la clave para que los milagros ocurran. Aquí encontramos una verdad crucial. La fe activa es lo que abre la puerta para recibir lo imposible. Cuando hablamos de lo imposible, no nos referimos solo a los milagros físicos, como sanar enfermedades o superar obstáculos financieros, sino a la transformación de nuestros corazones, nuestras mentes y nuestra visión de la vida. El poder de la fe no solo afecta nuestras circunstancias externas, sino que tiene el poder de cambiar nuestra percepción interna, ayudándonos a ver el mundo y nuestras dificultades desde una perspectiva divina. Otro ejemplo que resalta la relación entre fe y milagros es la historia de la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5, 25, 34.
Esta mujer había estado sufriendo por 12 años, buscando curarse con todos los médicos sin éxito. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él, tocó su manto y fue sanada instantáneamente. Jesús le dijo: «Tu fe te ha sanado». Aquí, la fe de la mujer no solo la impulsó a buscar a Jesús, sino que la fe que ella tenía en su poder fue lo que le permitió recibir la sanidad. Jesús no la sanó solo por su poder, sino que la sanó debido a su fe. Es fundamental entender que la fe no es simplemente creer en algo de forma pasiva. La fe activa es la que nos lleva a tomar acción, a salir de nuestra zona de confort y a acercarnos a Jesús, a pesar de lo que digan las circunstancias. Es la fe que nos mueve a actuar. No se trata solo de esperar que Dios haga algo por nosotros, sino de confiar en que Él es capaz de hacer lo imposible y, por lo tanto, tomar pasos de fe, como lo hicieron los ciegos y la mujer que tocó el manto de Jesús. Los milagros no son solo para el pasado. Aunque las historias bíblicas son poderosas, Dios sigue obrando milagros hoy en día. La diferencia entre ver el milagro de Dios en nuestra vida y no verlo a menudo depende de nuestra disposición para creer. En el Evangelio de Juan 14:12, Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará». Este versículo nos asegura que la fe no solo puede llevarnos a vivir los milagros de la antigüedad, sino que puede hacernos partícipes de los milagros más grandes que jamás hayamos imaginado. Cuando tenemos fe en que Dios es capaz de hacer lo imposible, comenzamos a ver el mundo con nuevos ojos. La fe nos permite ver más allá de lo visible, nos da la confianza de que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer imposibles de superar, Dios es más grande que todo. La fe nos da la capacidad de creer en lo que otros pueden considerar una causa perdida, de esperar lo que el mundo considera imposible y de confiar en que, si Dios lo ha prometido, Él lo cumplirá. Es importante destacar que la fe no siempre se trata de obtener lo que pedimos de inmediato. A veces, la espera también es parte del milagro. La fe nos enseña a esperar con paciencia en los tiempos de Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Los milagros no siempre suceden en el momento que queremos, pero nuestra fe se prueba y se fortalece en la espera. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia de Lázaro, quien murió y fue resucitado por Jesús, Juan 11. Aunque Jesús sabía que Lázaro moriría, no fue inmediatamente a sanar a su amigo. Al principio, sus discípulos no entendieron, pero Jesús tenía un propósito divino en este retraso. En la espera, la fe de Marta y María fue puesta a prueba, y cuando Lázaro resucitó, su resurrección se convirtió en uno de los milagros más poderosos que Jesús realizó. A veces, Dios permite que las situaciones se agraven para que su gloria se manifieste de manera aún más grande, pero la fe en el proceso nos prepara para ver los milagros. Así, la fe no solo abre las puertas a lo que parece imposible, sino que también nos da la confianza de que Dios está en control, incluso cuando no entendemos su timing o los detalles de su plan. La fe, activa y viva, tiene el poder de transformar nuestras vidas de maneras extraordinarias, permitiéndonos ver el milagro incluso en los momentos más oscuros. Uno de los aspectos más poderosos de la fe es que nos otorga el valor necesario para enfrentar los desafíos más grandes de la vida. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, pruebas y obstáculos, pero la fe nos permite enfrentarlos con una perspectiva diferente. No enfrentamos nuestras batallas por nuestra propia fuerza, sino con la confianza de que Dios está con nosotros, guiándonos y dándonos el poder para superar cualquier adversidad. En el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel se preparaba,
Para cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida, Dios le dio una palabra clave a Josué. En Josué 1:9, Dios le dijo: «¿No te lo he ordenado yo? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni te acobardes, porque Jehová tu Dios estará contigo, en donde quiera que vayas». Esta promesa es fundamental para nuestra vida cristiana. La fe nos da el valor para ser valientes y enfrentar lo que está por venir, porque sabemos que no estamos solos. A veces nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, ya sea una enfermedad, una crisis financiera, un problema familiar o simplemente el peso de la ansiedad y el miedo. En esos momentos, la fe nos da la certeza de que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios es más grande que cualquier problema. Él está con nosotros en cada paso, y esa confianza nos permite tener valentía. La fe no elimina el miedo, pero nos da el coraje para actuar a pesar de él. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo describe cómo se enfrentó a las dificultades de la vida, pero lo hizo con la confianza de que Dios estaba con él. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este versículo es un testimonio poderoso de cómo la fe puede darnos fuerza y resistencia para enfrentar las pruebas más difíciles. Aunque Pablo pasó por momentos de gran sufrimiento, él sabía que Dios nunca lo dejaría solo. Su fe en Dios le dio la valentía de seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecían opuestas. Es importante entender que la fe no nos libra de enfrentar dificultades. La fe no es una promesa de una vida sin problemas, pero sí es la garantía de que Dios estará con nosotros en medio de esos problemas, dándonos la fuerza y el valor para enfrentarlos. La fe nos permite ver las dificultades no como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para ver el poder de Dios obrando en nuestra vida. Un ejemplo claro de fe y valentía lo encontramos en la historia de David y Goliat. En 1 Samuel 17, el joven David se enfrentó al gigante Goliat, quien estaba aterrorizando al ejército de Israel. Mientras todos los soldados de Israel temían enfrentarse a Goliat, David, armado solo con una honda y su fe en Dios, dijo: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». 1 Samuel 17:45. Con valentía y confianza, David venció a Goliat no por su propia fuerza, sino porque sabía que Dios estaba con él. Este acto de fe nos enseña que, aunque no tengamos todas las respuestas o los recursos para enfrentar nuestros problemas, Dios proveerá la valentía y los medios para superar cualquier obstáculo. La fe nos permite enfrentarnos a nuestros gigantes, con la confianza de que en su nombre somos más que vencedores. A veces, nuestros propios gigantes pueden ser la falta de fe en nosotros mismos, el miedo al fracaso o la preocupación por lo que los demás puedan pensar. La fe nos permite vernos como Dios nos ve, fuertes, valientes y capaces de enfrentar todo lo que se nos presenta. En Romanos 8:31, la Biblia nos recuerda: «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Esta es la promesa que nos da y fe y valor. No importa cuán grandes sean las dificultades, si Dios está de nuestro lado, nada podrá detenernos. La fe también nos da el valor para vivir de acuerdo con los principios de Dios, aunque eso implique ir en contra de la corriente del mundo. Vivir con fe puede significar tomar decisiones difíciles, como perdonar a quienes nos han hecho daño, o vivir de manera honesta y justa cuando todo el mundo a nuestro alrededor parece hacer lo contrario. En Hebreos 11:32-34 se nos da el ejemplo:
de los héroes de la fe, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y saquearon a los ejércitos. La fe nos da el valor de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Es por eso que cuando hablamos de la fe que da valor, no solo nos referimos a enfrentar los grandes problemas de la vida, sino también a tener la valentía para vivir cada día en alineación con los principios de Dios, confiando en que Él nos sostendrá. La fe no solo nos da valor para enfrentar lo inesperado, sino también para vivir de acuerdo con lo que Él ha planeado para nosotros, sin importar las dificultades que eso implique. Al final, la fe nos da el valor de caminar confiados, sabiendo que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que con Él todo es posible. Es la confianza en su poder lo que nos permite vivir sin temor, enfrentando lo que venga con valentía y esperanza. La fe no solo es un principio espiritual que activa los milagros o nos da el valor para enfrentar nuestras batallas. La fe verdadera tiene el poder de transformar completamente nuestra vida. La fe en Dios no solo afecta lo que sucede en nuestro entorno, sino que también cambia lo más profundo de nuestro ser. Nos lleva a un lugar donde nuestras actitudes, decisiones y acciones son guiadas por la confianza en su voluntad, lo que nos convierte en nuevas criaturas en Cristo. En 2 Corintios 5:17, la Biblia nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación es el resultado directo de la fe activa en Cristo. Cuando creemos en Él y confiamos en su poder, no solo experimentamos cambios superficiales, sino una transformación interna que afecta nuestra mente, nuestras emociones y nuestras relaciones con los demás. La fe comienza en el corazón, pero se manifiesta en nuestra vida cotidiana. La fe genuina transforma no solo nuestras circunstancias, sino nuestra manera de ver el mundo y a las personas que nos rodean. Nos da una nueva perspectiva sobre la vida, donde los problemas ya no se ven como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para ver la mano de Dios obrando. En lugar de ver a las personas de una manera mundana, comenzamos a verlas como seres amados por Dios, dignos de compasión y gracia, tal como Dios nos ve a nosotros. Un ejemplo poderoso de esta transformación lo encontramos en la vida de Saulo de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo. Saulo era un perseguidor de los cristianos, un hombre lleno de odio y orgullo, pero su encuentro con Jesús en el camino a Damasco lo transformó por completo. En Hechos 9:1-6 nos dice que Saulo vio una luz brillante que lo cegó y oyó la voz de Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ese momento, Saulo pasó de ser un enemigo de Cristo a convertirse en uno de los más grandes predicadores del Evangelio. La fe que experimentó en ese momento no solo lo cambió, sino que lo convirtió en un hombre completamente nuevo. La fe tiene el poder de transformar nuestras prioridades. En el mundo actual, estamos constantemente presionados por las expectativas sociales, el materialismo y la búsqueda de éxito personal. Sin embargo, cuando vivimos por fe, nuestras prioridades comienzan a cambiar. Ya no vivimos para acumular riquezas o buscar el reconocimiento, sino para cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». La fe nos recuerda que, al poner a Dios en primer lugar, Él proveerá lo que necesitamos y nos dará la paz, que sobrepasa todo entendimiento. La fe transforma nuestra forma de relacionarnos con los demás. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:39.
Cuando vivimos por fe, comenzamos a ver a los demás con los ojos del amor de Dios. La fe nos capacita para perdonar, para ser pacientes y para extender gracia a aquellos que nos han hecho daño. La fe no solo cambia nuestro corazón, sino que también cambia la manera en que tratamos a las personas. En 1 Juan 4:20 se nos enseña, si alguien dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este versículo refleja la verdad de que la fe genuina no puede separarse del amor. La verdadera fe nos mueve a amar y perdonar a los demás, a tratar a las personas con el mismo amor y misericordia con que Dios nos ha tratado. La fe también tiene un impacto directo en nuestra paz interior. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima. Por nada estéis afanosos, sino que en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La fe nos ayuda a confiar en que Dios está en control de nuestras vidas, lo que nos permite soltar nuestras preocupaciones y descansar en su paz. La fe nos libera de la ansiedad y nos da una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. La fe también trae sanidad a nuestra mente y espíritu. La fe en Cristo nos permite liberarnos de las ataduras del pasado, del dolor, del rencor y del miedo. Nos da la capacidad de perdonar, de sanar nuestras heridas emocionales y de vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. En Isaías 53:5 se nos dice que por sus heridas fuimos sanados. La fe nos permite reclamar esta sanidad y caminar en libertad, sin ser arrastrados por los efectos negativos de nuestras experiencias pasadas. La fe no es solo algo que experimentamos en lo personal. La fe tiene el poder de impactar el mundo que nos rodea. Es una fuerza que no solo transforma nuestra vida, sino que también nos da el propósito y la dirección necesarios para cumplir con el plan divino de Dios para nuestras vidas. A través de la fe, Dios nos llama a ser agentes de cambio en un mundo que necesita desesperadamente esperanza, amor y salvación. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos recuerda quiénes somos en Él. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta poderosa enseñanza nos revela que nuestra fe no solo tiene el poder de cambiar nuestra vida interna, sino que debe ser vista por otros. La fe que tenemos en Dios debe brillar como una luz en medio de la oscuridad, guiando a otros hacia Él. Cuando vivimos nuestra fe de manera auténtica, influimos en el mundo que nos rodea. No se trata de ser perfectos, sino de reflejar el amor, la compasión y la gracia de Dios en nuestras acciones diarias. El impacto de nuestra fe no solo está en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Cada acción basada en la fe tiene el potencial de inspirar, de sanar, de restaurar y de cambiar vidas. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de llevar esa luz a todos los rincones del mundo, empezando por nuestra propia comunidad, nuestras familias y nuestras amistades. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:20, nos recuerda que somos embajadores de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La fe no solo nos hace reconciliados con Dios, sino que nos convierte en agentes activos de reconciliación.
Como embajadores, representamos a Cristo en este mundo y somos llamados a llevar el mensaje de salvación, esperanza y amor a aquellos que aún no lo han escuchado. La fe nos capacita para cumplir con ese propósito divino y para ser instrumentos de cambio en un mundo roto. Es importante recordar que la fe no solo impacta en nuestra vida diaria, sino también en las grandes decisiones que tomamos. La fe nos da una dirección clara para caminar en la voluntad de Dios. Cuando confiamos en Él, no solo encontramos paz en nuestras decisiones, sino también propósito. En Proverbios 3, 5, 6, se nos anima a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La fe nos permite caminar con seguridad, sabiendo que Dios está guiando cada paso. Además, la fe también tiene un poder transformador para las generaciones futuras. Cuando vivimos nuestra fe de manera activa, no solo impactamos nuestras propias vidas, sino que también dejamos un legado para nuestros hijos, nietos y todos aquellos que nos siguen. El testimonio de nuestra fe es un ejemplo que puede influir en las generaciones venideras. En Deuteronomio 6, 6, 7, se nos instruye a enseñar a nuestros hijos los mandamientos de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Vivir nuestra fe no solo impacta a las personas alrededor de nosotros, sino que también siembra semillas de fe en las generaciones venideras. La fe también nos da el poder de cambiar las estructuras sociales y económicas. A lo largo de la historia, los grandes movimientos de cambio han nacido del corazón de aquellos que creyeron en Dios y en su poder para transformar el mundo. La fe nos lleva a luchar por la justicia, la igualdad y el bienestar de los demás. Los cristianos han sido pioneros en muchas causas sociales, desde la abolición de la esclavitud hasta el cuidado de los huérfanos, las viudas y los marginados. La fe nos impulsa a ser una voz para los que no tienen voz, a luchar por un mundo más justo y compasivo. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo la fe impacta el mundo lo encontramos en la vida de Madre Teresa de Calcuta. Su fe en Cristo la llevó a dedicar su vida a los más pobres de los pobres, a aquellos que la sociedad había olvidado. A través de su trabajo, Madre Teresa demostró cómo la fe activa puede transformar no solo una vida, sino una comunidad entera. Ella vivió su fe de manera tangible, ayudando a los necesitados, cuidando a los enfermos y mostrando amor a los marginados. Ella entendió que la fe no se trata solo de orar, sino de actuar conforme a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Finalmente, la fe nos llama a ser agentes de reconciliación, sanación y restauración. Al vivir nuestra fe en acción, podemos marcar una diferencia real en el mundo. Cada acto de fe tiene el poder de restaurar lo que está roto. No se trata de hacer algo grandioso y espectacular. Se trata de ser fieles en lo pequeño, en lo cotidiano. Cuando vivimos nuestra fe con autenticidad, podemos impactar nuestras familias, nuestras comunidades y más allá. La fe nos da el poder de cambiar el mundo, comenzando con nosotros mismos y extendiéndose a todo lo que tocamos. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Al contrario, muchas veces encontramos que los momentos de mayor prueba son aquellos en los que nuestra fe se ve puesta a prueba. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no debemos ver las pruebas como un obstáculo, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra fe y experimentar la fidelidad de Dios
de una manera más profunda. En Santiago 1:2-4 se nos da una enseñanza poderosa sobre cómo enfrentar las pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos recuerda que las pruebas no son solo momentos de sufrimiento, sino oportunidades para crecer espiritualmente. A través de las dificultades, nuestra fe se purifica, se profundiza y se fortalece. Y es a través de este proceso que Dios nos prepara para lo que está por venir. La fe no se trata solo de lo que creemos cuando las cosas van bien. La fe verdadera se demuestra cuando nos enfrentamos a situaciones que nos desafían, que nos quiebran, pero que nos empujan a depender completamente de Dios. En esos momentos de prueba, la fe nos ayuda a mantener la perspectiva correcta, a no desesperarnos, sino a confiar en que Dios tiene un propósito aún en medio del sufrimiento. Un ejemplo claro de cómo la fe se prueba en las dificultades lo encontramos en la historia de Job. Job fue un hombre justo que de repente perdió todo lo que tenía: su salud, su riqueza, sus hijos y su reputación. En medio de su dolor, Job expresó su fe en Dios, diciendo: «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Job 13:15. A pesar de las circunstancias devastadoras, Job no permitió que su dolor lo separara de su fe en Dios. Él sabía que aunque no entendía el porqué de su sufrimiento, confiaba en que Dios tenía un propósito más grande. La historia de Job es un testimonio poderoso de cómo las pruebas pueden ser un medio para probar y purificar nuestra fe. No es fácil, pero la fe nos permite ver más allá del dolor y confiar en que, aunque las circunstancias sean adversas, Dios tiene el control y su plan es perfecto. Como Job, podemos aprender a mantener nuestra esperanza en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar cayendo. La fe en las pruebas también es lo que nos permite aprender a depender completamente de Dios. Cuando todo lo que hemos conocido se derrumba, cuando nuestras propias fuerzas no son suficientes, es cuando nos damos cuenta de que Dios es nuestra verdadera fuente de fortaleza. Él nunca nos abandona, y aunque nuestras pruebas sean dolorosas, Él está con nosotros en cada paso del camino. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos da una lección crucial sobre la fe en medio de las pruebas. Pero Él me dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Aquí, Pablo revela que las dificultades no son solo momentos de sufrimiento, sino oportunidades para que el poder de Dios se manifieste en nuestra debilidad. Nuestra fe en las pruebas nos permite experimentar la suficiencia de la gracia de Dios. Y esa es la lección más importante que debemos aprender en momentos de dificultad. La fe también nos ayuda a encontrar la paz en medio de la tormenta. En Marcos 4:35-41 encontramos a Jesús y sus discípulos en un barco, enfrentando una tormenta feroz. Los discípulos, llenos de miedo, lo despiertan, diciendo: «Maestro, ¿no tienes cuidado de que perezcamos?». Pero Jesús les respondió: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Al calmar la tormenta, Jesús les mostró que la fe no solo nos da la fuerza para resistir las tormentas de la vida, sino que también nos da la paz que necesitamos para enfrentarlas. Cuando nuestra fe está centrada en Cristo, podemos encontrar paz, incluso en medio de los momentos más turbulentos. En nuestras propias pruebas, es fácil perder la paz.
Pero la fe activa nos da la seguridad de que aunque las circunstancias sean difíciles, Dios está con nosotros y su paz sobrepasará cualquier situación. La fe en las pruebas nos permite experimentar que, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede, Dios está obrando para nuestro bien. En Romanos 8:28 se nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por último, la fe en las pruebas también nos da la fuerza para perseverar. Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La fe no es solo lo que nos ayuda a atravesar las pruebas, sino lo que nos da la resistencia necesaria para superarlas y salir más fuertes. Dios promete recompensar nuestra perseverancia en la fe, y esas recompensas son mucho más grandes de lo que podemos imaginar. En toda la Biblia, la fe es presentada como el puente entre el sufrimiento humano y el poder sanador de Dios. La fe tiene el poder de sanar no solo las heridas físicas, sino también las heridas emocionales y espirituales. Cuando tenemos fe en el poder sanador de Dios, estamos abriendo la puerta para que Él intervenga de manera milagrosa en nuestra vida, restaurando lo que ha sido quebrantado y dándonos una paz que solo Él puede ofrecer. Uno de los ejemplos más poderosos de la sanidad a través de la fe lo encontramos en el Evangelio de Marcos, cuando una mujer que había estado sufriendo de una hemorragia durante 12 años se acercó a Jesús. En Marcos 5:34, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción. Esta mujer, a pesar de su sufrimiento y la desesperación de haber buscado sanidad por muchos años sin éxito, tuvo la fe suficiente para creer que si solo tocaba el manto de Jesús, ella sería sanada. Su fe fue el canal a través del cual la sanidad de Dios fluyó. Jesús no solo la sanó físicamente, sino que también la restauró emocional y espiritualmente, dándole la paz que necesitaba. Esta historia nos enseña que la fe no solo sana el cuerpo, sino que también restaura nuestra alma y nuestro espíritu. A menudo, las heridas que sufrimos no solo son físicas, sino emocionales y espirituales. La fe en Cristo nos permite experimentar la restauración total, no solo en nuestras circunstancias externas, sino también en lo más profundo de nuestro ser. En Isaías 53:5 se nos recuerda que por las heridas de Jesús fuimos sanados. La fe en Él es la clave para recibir esa sanidad integral. En 2 Corintios 12:9, Pablo también habla de la sanidad que proviene de la gracia de Dios, cuando dice: pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A través de la fe en la suficiencia de la gracia de Dios, experimentamos una sanidad que trasciende las limitaciones humanas. Dios no solo nos sana físicamente, sino que en nuestra debilidad Él manifiesta su poder. La sanidad no siempre se trata de una cura inmediata, sino de un proceso continuo de restauración y fortalecimiento en la fe. La fe no solo sana las heridas del cuerpo, sino que también nos ayuda a sanar nuestras relaciones rotas. Muchas veces, las heridas emocionales provienen de relaciones familiares, amistades rotas o conflictos personales. La fe activa nos lleva a perdonar y ser perdonados, lo cual es fundamental para experimentar la restauración en nuestras vidas. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos enseña que si perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. La fe en el poder de Dios para sanar nuestras relaciones nos libera de la amargura y el resentimiento, permitiendo que el amor de Dios fluya libremente en nuestras vidas.
La fe también tiene el poder de restaurar nuestra identidad espiritual. Muchos luchamos con inseguridades, dudas sobre nuestro valor y la sensación de que no somos dignos del amor de Dios. Pero cuando ponemos nuestra fe en la obra redentora de Cristo, encontramos nuestra identidad en Él, como hijos e hijas de Dios, creados a su imagen y semejanza. En 2 Corintios 5:17, la Biblia nos dice que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La fe nos da una nueva identidad que no está definida por nuestros fracasos, sino por el amor y la gracia de Dios. La fe nos permite también restaurar nuestra paz interior, especialmente en tiempos de angustia y ansiedad. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos instruye: por nada estéis afanosos, sino que en todo por oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa nos asegura que cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios con fe, Él nos da una paz que no se puede entender desde una perspectiva humana. La paz de Dios es una sanidad que va más allá de nuestras circunstancias. La fe también restaura nuestra esperanza. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, podemos perder la esperanza sintiendo que todo está perdido. Pero la fe nos recuerda que en Cristo siempre hay esperanza, y Él tiene el poder de restaurar lo que parece irrecuperable. En Romanos 15:13 se nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza que nace de la fe no es una esperanza vacía, sino una esperanza basada en la certeza de que Dios cumple todas sus promesas. La sanidad a través de la fe no siempre llega de manera inmediata, pero la certeza de que Dios está obrando en nosotros nos da la paciencia y la resistencia para esperar en Él. La fe en la restauración y sanidad de Dios nos permite descansar en su tiempo perfecto. Cada paso de fe que damos nos acerca más a la restauración completa que Él tiene para nosotros. En la vida cristiana, la fe no solo nos ayuda a superar los desafíos, sino que también nos lleva a experimentar una vida abundante. Jesús nos promete en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta promesa no solo se refiere a la vida eterna, sino a una vida aquí y ahora, en la que podemos experimentar plenitud, paz y propósito. La fe nos permite vivir esa abundancia, confiando en que Dios tiene un propósito divino para nosotros, un propósito que se manifiesta cuando vivimos por fe. La vida abundante no se mide por las riquezas materiales ni por la ausencia de problemas, sino por la paz que proviene de vivir conforme al plan de Dios. La fe nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva divina, reconociendo que, aunque enfrentemos dificultades, Dios tiene el control y su propósito siempre es más grande que cualquier adversidad. La vida abundante es una vida llena de significado, donde cada momento tiene un propósito y cada desafío es una oportunidad para ver el poder de Dios obrando en nuestra vida. La fe también nos lleva a vivir con una perspectiva eterna, entendiendo que las dificultades temporales no definen nuestra vida. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo nos enseña que la ligera tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando vivimos con fe, podemos ver más allá de lo inmediato,
confiando en que nuestras pruebas tienen un propósito eterno y que Dios nos está moldeando para algo más grande. La fe nos da la confianza de que Dios proveerá todo lo que necesitamos, no solo en términos materiales, sino también espirituales. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta promesa nos asegura que cuando ponemos a Dios y su voluntad en primer lugar, Él proveerá para todas nuestras necesidades de manera abundante y perfecta. La fe nos da la certeza de que, aunque a veces no entendamos cómo o cuándo, Dios siempre está dispuesto a proveer para nosotros en su tiempo perfecto. A menudo buscamos la abundancia en el mundo, en el dinero, el éxito o las relaciones, pero la verdadera abundancia proviene de vivir conforme a la voluntad de Dios. La fe nos permite experimentar una paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que permanece aún en medio de la tormenta. En Filipenses 4, 6, 7 se nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino que en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz es la verdadera abundancia, porque nos permite descansar en la certeza de que, sin importar las circunstancias, Dios está en control. La fe nos permite vivir con propósito, sabiendo que Dios nos ha creado con un plan específico. Jeremías 29:11. Dios nos asegura: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». La fe nos conecta con ese plan divino, permitiéndonos vivir de acuerdo con el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Vivir por fe nos da claridad en cuanto a nuestras decisiones y nos guía en la dirección correcta, sabiendo que cada paso que damos está alineado con la voluntad de Dios. Cuando vivimos con fe, también aprendemos a ser agradecidos por lo que tenemos. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos enseña: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La fe nos ayuda a ver que todo lo que tenemos, incluso en tiempos de dificultad, es un regalo de Dios. La gratitud es una parte fundamental de vivir una vida abundante, porque nos permite reconocer la bondad de Dios, incluso en medio de las pruebas. La fe también nos capacita para ser generosos y compartir la abundancia de Dios con los demás. En Hechos 20:35, Jesús dice: «Más bienaventurado es dar que recibir». Vivir por fe nos lleva a ser personas generosas, porque confiamos en que Dios proveerá lo que necesitamos. La fe nos permite vivir con las manos abiertas, sabiendo que todo lo que tenemos es de Dios y lo usamos para bendecir a los demás. Al ser generosos, no solo compartimos lo que tenemos, sino que demostramos nuestra confianza en la provisión divina. La vida abundante también implica vivir con gozo, independientemente de nuestras circunstancias. En Nehemías 8:10 se nos dice: «El gozo de Jehová es nuestra fuerza». La fe nos permite tener una alegría que no depende de lo que tenemos o de cómo nos sentimos, sino de la seguridad de que Dios está con nosotros, guiándonos y dándonos la fuerza para vivir cada día. Esta alegría no es superficial, sino una alegría profunda que viene de conocer a Dios y confiar en su amor incondicional. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo la fe tiene el poder de transformar nuestras vidas. Hemos explorado cómo la fe nos da valor para enfrentar los desafíos, cómo nos permite ver lo imposible hecho posible, cómo nos sana y nos restaura, y cómo nos lleva a una vida abundante, llena de propósito y paz. Pero la verdadera pregunta es: ¿cómo aplicamos todo esto en nuestra vida diaria?
¿Cómo vivimos por fe cada día? La vida cristiana no es solo un evento o una experiencia de un día, sino una decisión diaria de vivir con la confianza de que Dios tiene el control. Vivir por fe significa caminar cada día con la certeza de que, aunque no podamos ver lo que está por venir, confiamos en que Él nos guía. La fe no es algo que solo se practica cuando estamos en la iglesia o en momentos de dificultad. La fe debe ser el fundamento de cada decisión, de cada pensamiento y de cada acción que tomamos. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de cómo vivir por fe en su vida en la tierra. Él vivió con total confianza en el Padre, buscando su voluntad en todo momento. En Juan 5:19, Jesús nos dice: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él, Padre, hace, también lo hace igualmente el Hijo. Este versículo muestra cómo Jesús, en su humanidad, vivió completamente dependiente de Dios. Él nos dejó un modelo de cómo vivir por fe, confiando en la voluntad de Dios en cada paso. Ahora, es el momento de tomar acción. La fe no solo se trata de lo que creemos, sino de lo que hacemos con lo que creemos. Es una fe activa que se demuestra en nuestras decisiones diarias, en cómo tratamos a los demás, en cómo enfrentamos las pruebas y en cómo confiamos en la provisión de Dios. Vivir por fe es un estilo de vida, un camino diario que requiere de nuestra voluntad y acción. El primer paso para vivir por fe es reconocer que no tenemos todo el control. En Proverbios 3, 5, 6, la Escritura nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto significa que debemos aprender a soltar nuestra necesidad de controlar todo y confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. La fe empieza cuando dejamos de confiar en nuestras fuerzas y confiamos plenamente en la guía divina. Un segundo paso es buscar la dirección de Dios en cada aspecto de nuestra vida. La fe no solo se activa en los grandes momentos de crisis, sino en los pequeños detalles del día a día. Cuando vivimos por fe, consultamos a Dios en nuestras decisiones cotidianas, sabiendo que Él quiere guiarnos en todo lo que hacemos. Y Santiago 1:5 se nos invita a pedir sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si creemos que Dios es capaz de guiarnos, entonces debemos buscar su sabiduría en todo. Un tercer paso es actuar en obediencia. La fe no es solo creer en algo, sino también actuar según lo que creemos. En Santiago 2:17 se nos recuerda: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vivir por fe implica obedecer a Dios, aunque no siempre entendamos el camino. Es actuar con la confianza de que, aunque no veamos el final del camino, Él nos llevará allí. La fe también nos lleva a un corazón generoso. Vivir por fe significa vivir para los demás, sabiendo que al compartir lo que tenemos, estamos reflejando el amor de Dios. En 2 Corintios 9:7, Pablo nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador, alegre. Vivir por fe no es solo esperar que Dios nos bendiga, sino también ser bendición para otros. Por último, vivir por fe implica mantenernos firmes en las promesas de Dios, incluso cuando todo parece estar en contra. En 2 Corintios 1:20 se nos asegura: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, para gloria de Dios por nosotros. Vivir por fe es saber que Dios siempre cumple lo que ha prometido y que aunque las circunstancias cambien, su fidelidad permanece inquebrantable. Hoy te invito a tomar una decisión: vivir por fe todos los días. No importa cuán grande sea,
el desafío que enfrentas, confía en que Dios está contigo. No importa cuán difícil parezca el camino, Él te guiará. La fe no es solo un principio espiritual, es una forma de vivir que nos da poder, propósito y paz. Cuando vivas por fe, no solo transformarás tu vida, sino que impactarás a aquellos que te rodean. Como Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Que tu fe brille para que otros puedan ver la gloria de Dios a través de ti. Comienza hoy mismo. Haz de la fe tu estilo de vida y experimenta la transformación que solo Dios puede traer. No solo vivas con fe, vive por fe.